Juliano, comienza. Ok. Bueno, buenos días. En primer lugar, mi italiano no es nada bueno, entonces prefiero hablar en español. Hablaré despacio y creo que se me puede entender si hablo despacio. Quería dar las gracias en primer lugar a Giuliano Volpe y a Francesco De Filippis por su invitación a estar en este doctorado, en este seminario de doctorado sobre intervención arquitectónica y arqueológica y paisaje, ¿no? Bueno, yo voy a hablar de esto, ¿no? Voy a hablar de patrimonio y experiencia. Sobre todo, voy a hablar de patrimonio y experiencia. No me voy a centrar en la arqueología, voy a abrir el campo. Voy a hablar del patrimonio y la experiencia planteando una serie de miradas y una serie de experiencias sobre lo que yo entiendo que es la relación con el patrimonio. Es una mirada también personal, en algunos momentos puede ser personal. Intento juntar el conocimiento deductivo, el conocimiento intelectual con el conocimiento intuitivo, que yo creo que es muy importante porque el patrimonio no nos han enseñado a disfrutar del patrimonio. El patrimonio generalmente se vive como una carga, como un problema, cuando el patrimonio es justo lo contrario. Gracias. El patrimonio es luz. Y generalmente el patrimonio se vive de una manera dramática, ¿no? Se posiciona a la gente respecto al sentido y el sentimiento que tiene este concepto. Yo voy a plantear varias cuestiones de fondo en mi intervención. La primera es que solo la transformación asegura, y la continuidad, transformación y continuidad, solo la transformación y continuidad asegura la supervivencia de los patrimonios. Por eso para mí es muy importante el registro como base proyectual. No la invención sobre el patrimonio, sino trabajar a partir del registro de los elementos. Todo se está transformando. Las cataratas del Niágara se están transformando, el desierto del Sáhara se está transformando, Villa Adriana se está transformando, la Alhambra se está transformando. Solo esa transformación puede asegurar su supervivencia. La cuestión es cómo se transforma, ¿no? Cómo intervenimos en ese proceso. Una segunda cuestión tiene que ver con lo que yo llamaría la resonancia de las formas de la historia. Es decir, a mí me atrae mucho pensar de dónde vienen las formas de la historia, ¿no? Los ecos de las formas de la historia, ¿no? ¿Cómo nos llegan las formas de la historia? Este es un tema para mí importante. Y en tercer lugar, otros temas que me gustaría plantear es esta relación vital con el patrimonio. Superponer a la lectura universal del monumento, del patrimonio, una lectura personal e individual. Todos tenemos una biografía sobre los monumentos, una biografía personal. Me gusta pensar que la recuperación de un patrimonio no solo es un problema metodológico, objetual, sino que también es una cuestión que afecta al sentimiento, a los sentidos, al ambiente y a las emociones, ¿no? Hemos de pensar también que el patrimonio no es un concepto de especialista, sino que es algo que nos afecta a todos. Es algo que tiene que ver con la humanidad. Nunca antes habíamos pensado en el patrimonio y hoy, desde que pensamos en el patrimonio de esta manera, se genera un conflicto porque lo vivimos de una manera poco natural. El patrimonio tiene en sí una trayectoria y una historia muy natural y de relación más directa, a veces con más éxito, a veces con menos éxito. Bien, yo voy a hablar de este tipo de cosas y voy a hablar además de una muy particular y es la ocupación como una forma de conocimiento. Es decir, fabricar experiencias personales sobre un patrimonio, en mi caso ha sido mi estudio de arquitectura, que ahora mostraré. Empiezo con la Alhambra de Granada, maravilloso lugar. La Alhambra existe porque se está transformando, como he dicho antes. A diferencia, por ejemplo, de Villa Adriana, que cuando fue abandonada y expoliada quedó en la historia y que acabará por desaparecer. En Villa Adriana habrá que pensar qué se hace para que no desaparezca, porque la Alhambra no desaparecerá, porque ha estado siempre viva desde que se fundó. Y en cada época pues se ha ido utilizando de manera muy distinta. Y también
esta ciudad, que es una ciudad industrial donde yo tengo mi estudio de arquitectura en este torreón, una fábrica del siglo XIX. Me gusta pensar qué hay de Villa Adriana en la Alhambra, porque en Villa Adriana está todo Occidente, qué hay en la Alhambra de Villa Adriana, pero qué hay también en esta ciudad industrial de Villa Adriana e incluso de la Alhambra. Es posible pensar que hay unos desplazamientos de elementos de la historia que repercuten de forma consciente o inconscientemente en lo que estamos haciendo en distintos momentos de la historia. Este es mi estudio de arquitectura, que es una torre de esa fábrica que yo ocupé un día. Estudiaba en Sevilla, hacía el trayecto Granada-Sevilla en tren y un día me metí en esta torre, la recuperé y aprendí mucho sobre el patrimonio, no estudiando patrimonio, sino viviendo el patrimonio, tomando decisiones sobre este lugar. Este es mi estudio de arquitectura, Villa Adriana. Villa Adriana, que como decía, es un lugar maravilloso, una arqueología, que todos vamos a ver un pasado, lo que queda de ese pasado, y sin embargo esta es la Alhambra, que como digo es una Alhambra que a mí me gusta pensar, ¿qué Alhambra es más cierta? ¿Aquella que se pierde en el tiempo? La de Muhammad I, que fundó la Alhambra, Muhammad V, la Alhambra de los nazaríes del siglo XIII, del siglo XIV, del siglo XI. ¿Qué Alhambra es más cierta? ¿Esa Alhambra o la Alhambra de Carlos V, del emperador que hizo este palacio maravilloso para tener su morada dentro de esta ciudad islámica, que lo que quería era transformar una ciudad en un palacio con unos jardines exóticos orientales? ¿Cuál es más cierta? ¿Esa Alhambra islámica? ¿Esta Alhambra de Carlos V? ¿Esta Alhambra del XIX, que es la Alhambra de los viajeros, la de los orientalismos, la Alhambra que fue reencontrada por esa fascinación por el Oriente y por ese mundo mágico? La Alhambra del principio del siglo XX, la Alhambra de los impresionistas. Esta es una composición de Claude Debussy, A una puerta, la puerta del vino, que es una tarjeta postal que le envía coloreada. Manuel de Falla, el músico Manuel de Falla, que vivió en la Alhambra, le envía a Claude Debussy. Y Claude Debussy compone una música impresionista maravillosa a partir de esta imagen evocadora para evocar una música impresionista. O esto, o esta Alhambra, la Alhambra del turismo, la Alhambra actual, la Alhambra de 3 millones de visitantes turistas de todo el mundo que van allí a hacer fotografías. ¿Qué Alhambra es más cierta? Yo creo que todas son igualmente ciertas. Lo que lo distingue es el modo en que lo ha vivido cada época y cada momento, y que cada época y momento le ha dado una respuesta a esa Alhambra, a partir de una identidad. Yo creo que es muy importante no perder la identidad de los lugares. Es la clave, ¿no? Esta Alhambra turística, yo me imagino que Muhammad V, el gran constructor de la Alhambra, no podía imaginar esta imagen. No podía imaginar ver millones de personas en su palacio con cámaras fotográficas haciendo fotos allí y tal, ¿no? La pregunta que también yo me hago a veces es, ¿qué Alhambra habrá en el futuro? Esta es nuestra Alhambra. A mí me ha tocado vivir esta Alhambra. A todos nos ha tocado esta relación con el patrimonio, que era insospechada hace tiempo. ¿Y cómo será la Alhambra dentro de 200, 300 años? ¿Qué Alhambra tocará vivir, ¿no? Estas son las imágenes de la fábrica donde tengo mi estudio. Es una fábrica que iba a ser destruida, hago actividades con los estudiantes, organizo conferencias, etcétera, y ciclos. Y, bueno, en este ejercicio de resonancia de forma, esto es un dibujo, una especie de mapa piramisiano que fabriqué en un viaje que hice entre Villa Adriana, Alhambra de Granada y Santiago de Compostela, ¿no? Y fabriqué este mapa, que es un mapa grande, ¿no? Es como una ciudad imaginada a partir de fragmentos de un viaje por distintas épocas de la historia, ¿no? La historia, tres culturas, la cultura islámica, la cultura clásica, la cultura romana y la cultura íbera, ¿no? De Santiago de Compostela. Cada una está representada por un concepto y una identidad, el camino que conduce, el camino del peregrino en Santiago de Compostela, la Alhambra, que es un paisaje de agua, ¿no? que acaba en un vergel que es la Vega, y en medio está Villa Adriana, ¿no? Bueno, en este trabajo de viaje, y que a mí me gusta hacer, ¿no? Un viaje físico, pero también un viaje
también de registro, ¿no? Y de comparación, pues la superposición, por ejemplo, la estratigrafía, ¿no? O la superposición juega un papel muy importante en la manera de entender por mi parte del patrimonio. Estos son dibujos donde estoy superponiendo la Alhambra con Villa Adriana a la misma escala y están puestos a partir de, están superpuestos a partir del Teatro Marítimo, ¿no? Es sorprendente, por ejemplo, en rojo Villa Adriana, en negro la Alhambra de Granada, los palacios, el Palacio de Carlos V, que es sorprendente ver cómo existe esta relación entre el teatro y entre el palacio y la superposición y articulación que se produce entre las arquitecturas que se relacionan entre ellas, ¿no? Es verdaderamente sorprendente, ¿no? Incluso las dimensiones que llegan a coincidir. O esta superposición que se produce en los elementos de infraestructura o los elementos de agua, ¿no? La fábrica donde tengo mi estudio. Esta fábrica es una fábrica del siglo de finales del XIX, con ampliación del 20. Es una fábrica de remolacha, la primera fábrica de remolacha, de azúcar de remolacha de España. Y es una fábrica que estaba abandonada y que iban a demoler. Y yo he conseguido, frente a la especulación urbanística que iba a tirar esta fábrica, a destruirla, he conseguido que se declare bien de interés cultural, un BIC, algo sorprendente. Después de muchos años, yo llegué aquí el año 86, acabé la carrera y tomé posesión de este lugar y empecé a recuperar y a organizar actividades, a darle a conocer al mundo y finalmente ha sido declarada bien de interés cultural. Este es mi estudio de arquitectura. Claro, ¿qué pasa? Que desde que yo ocupé este lugar, mi concepción del patrimonio ha cambiado por completo, porque yo había estudiado patrimonio en la universidad como como un conocimiento, historia, clasificado por conceptos, pero cuando vivo este patrimonio, al principio lo que yo quería era transformarlo, ¿no? Y intervenir, ¿no? Como un arquitecto que toma y quiere hacer su estudio. Y con el paso del tiempo me fui dando cuenta que lo que tenía que hacer era escuchar a este lugar, ir sintiendo este lugar, y aprendí, por ejemplo, la importancia del polvo, ¿no? No sé cómo se llama en italiano el polvo, la suciedad, el polvo, la protección del polvo, ¿no? Polve, polve, polvere. La importancia del polvere. Bueno, que la ciudad nada tiene que tener polvere. Yo creo que el polvere es muy importante, lo mismo que la vegetación es muy importante para la preservación de la ruina, ¿no? Polvere y vegetación, ¿no? Incluso mi forma de trabajar el proyecto empezó a cambiar porque mi forma de proyectar está en relación con los elementos que encontraba en este lugar, incluso la propia dinámica del lugar. Me marcaba los ritmos, el horario, por ejemplo, el paso del tren marcaba el horario con el que yo tenía que trabajar, etc. Es decir, me acostumbré a establecer un juego con el lugar que de otra manera nunca habría hecho, ¿no? Es un sitio donde vienen estudiantes de arquitectura, organizo clases, es un lugar muy vital. Fabrico todo este tipo de cosas, portales y me envío a mí mismo, postales que me envío a mí mismo para recordar que este lugar es mi lugar, ¿no? Y fabrico estos mapas, que son mapas muy grandes, que son cartografías de registro de la historia del lugar, en la que se superpone también la historia personal mía, ¿no? La historia de mis cosas. Hay un artista que a mí me parece, yo he aprendido mucho con él, es James Coleman. James Coleman tiene una visión sobre el patrimonio, me parece muy vital, muy sugerente. Para mí, con Joseph Beuys y James Coleman, he aprendido una relación con el patrimonio muy diferente, muy vital, bueno, y con la fábrica, ¿no? Y con esta torre. De James Coleman, esta obra en concreto, Retake with Evidence, que es una obra que hace para la Documenta de Kassel, es muy interesante porque el actor Herbie Keitel está representando a Edipo Rey, está declamando, ¿no?, la obra en distintas lenguas de Europa y dentro de un escenario arqueológico y de la historia. Y entonces es muy interesante porque cuando oyes a Herbie Keitel vestido de negro y con unas zapatillas Nike deportivas, hablando en un lenguaje clásico, pues no sabes situarte, no sabes si estás
en un tiempo pasado o en un tiempo presente. Hay un momento en el que te sumerges en la historia. Hay una indefinición. Normalmente nosotros el patrimonio lo vemos desde el presente hacia el pasado. Nos asomamos al pasado para ver lo que ocurrió. Pero a mí me gusta esta lectura en la que nosotros nos sumergimos en el pasado para ser conscientes de lo que hemos ganado y lo que hemos perdido. Esta idea de la que borrar los límites entre el pasado y el presente creo que es fundamental. En mis proyectos intento hacer esto, ¿no? Que no se sepa diferenciar bien en qué momento de la historia te estás situando, ¿no? La Alhambra, pues también en estos ejercicios de registro y de experiencia, pues superpongo, por ejemplo, estos son dibujos de superposición de la Alhambra con la fábrica. Aquí están hechos a partir de la escala de la torre de Comares, la torre principal de la Alhambra, en este caso con la torre en la que tengo yo el estudio. Esto es un dibujo de espejo, diríamos. A la izquierda está la Alhambra, a la derecha está la fábrica. Entonces, verdaderamente sorprendente la cantidad de temas coincidentes que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con el trazado, la organización, las puertas, las torres de la Alhambra y las torres de la fábrica, que son este dibujo, las torres de la historia, ¿no? La idea de que una ciudad es una torre. Bueno, esto me ha llevado a fabricar también, en este proceso intuitivo, fabricar objetos y esto que veis es una maqueta, es lo que yo llamo Alhambra, que está construida a través de la esencia de una serie de elementos que tienen que ver con el patio, el arco y objetos procedentes de la Alhambra y otros procedentes de la propia azucarera, que son las piezas de moldes, los moldes de la maquinaria de la fabricación de la fábrica. Y hay formas de la industria aquí incorporadas que directamente conectan con una arquitectura, de los elementos básicos de una arquitectura histórica como es la arquitectura islámica, ¿no? Bueno, yo aquí en el estudio montando este tipo de cosas que me gusta como desplazar y juntar elementos, ¿no? Esta cosa de Avi Warburg, ¿no? Con la historia, ¿no? Como de desplazar tiempos y elementos para descubrir relaciones. Bien, entonces, en la Alhambra es evidente esta imagen que para mí es muy importante, ¿no? La Alhambra actual, esta es una visión reciente, ¿no? La Alhambra es la representación del vergel del paraíso en la tierra. Esto es la Alhambra. Es un paraíso terrenal, ¿no? Es el lugar, el paraíso al que aspira todo creyente en el mundo islámico, hecho, construido en la tierra. Bueno, esa idea, que la Alhambra está construida a través de una secuencia de patios maravillosos con jardines evocadores, con lugares de agua, lugares de la fascinación, el éxito en la historia de la Alhambra ha sido que desde su conquista cristiana, pues siempre cualquier actuación, cualquier intervención, la historiografía moderna de la Alhambra muestra que el jardín es la forma de aproximarse al monumento. Estos jardines maravillosos, ¿no? Este es un jardín histórico, el jardín histórico más antiguo de Occidente es este, el del Generalife, y este que veis aquí es un jardín contemporáneo, es un jardín moderno, mezcla de un fragmento de un jardín antiguo histórico, que es el que se ve al fondo del Partal, con unos jardines modernos construidos por Torres Balbás, que son los jardines evocadores en terrazas con vegetación. Bueno, los jardines de la Alhambra sintetizan Oriente y Occidente, sintetizan los jardines de Yajarbal de Persia, están los jardines, pues, los jardines romanos, bueno, una tradición que converge del Imperium romano, todo converge en la Alhambra y también es muy interesante, ahora sería estudiar qué es lo que la Alhambra ha prestado a Occidente a continuación, ¿no? A partir del siglo XIV. Bueno, yo, como he hecho una serie de intervenciones en la Alhambra, lo que hice en paralelo en este trabajo, pues, fue registrar y dibujar los jardines de la Alhambra, que al final dio como consecuencia un libro, que es este libro que veis aquí. Y muchas de las cosas que voy a contar tienen que ver con este arqueólogo, arquitecto Giacomo Boni, que para mí representa muy bien, junto, por ejemplo, con un arquitecto como Picchionis, pues esto que yo digo de la síntesis de arqueología y arquitectura. Es decir, que yo creo que el problema ha empezado cuando hemos intentado separar los conocimientos, ¿no?
pero es fascinante. Miguel Ángel Buonarroti era escultor, arquitecto. ¿Qué era Miguel Ángel Buonarroti? Era un talento vivo, pero me interesan estas figuras que son muy evocadoras, como dice el profesor Willy, ¿no? Son muy evocadoras porque además tienen una gran sensibilidad y una gran capacidad para establecer una relación entre el resto patrimonial y la sociedad. Yo creo que Giacomo Boni y toda la fiora di movimenti es un ejercicio no de especialista, ¿no? Sino yo también lo veo como un ejercicio de divulgación, de cómo poner en contacto un resto arqueológico con una sociedad. Los poros romanos o esta relación de la vegetación con el resto arqueológico como elemento de protección, como el polvere este que decía yo antes, ¿no? Este elemento que protege, ¿no? Pero que al mismo tiempo articula la relación urbana del resto arqueológico con la sociedad, es algo que forma parte de una tradición no ya de especialistas, sino también de divulgativa y de transferencia con la que el resto se incorpora a una sociedad. Yo creo que es muy importante pensar que la recuperación arqueológica tiene una dimensión social y de conocimiento que debe de estar integrada dentro de un contexto social y dentro de un contexto urbano y cultural, ¿no? Y cultural. No debe de verse solo como un problema metodológico y estrictamente disciplinar. Yo creo que ahí es donde se produce el problema, entre otras cosas. Estos jardines que veis aquí son los jardines de la Alhambra del Partal, que es un ejercicio de recuperación de los restos arqueológicos de unos palacios que hace Leopoldo Torres Balbás después de venir aquí a Roma en el año 23, conoce a Gustavo Giovannoni, hace un estudio sobre la obra de Giacomo Boni y recompone estos jardines utilizando la vegetación, con unos códigos de pavimentos, códigos de vegetación, elementos singulares que se van recuperando en determinadas posiciones, igual que hace en el año 23 la recuperación del Mexuar, a través de esta vegetación que él ya había aprendido con Giacomo Boni en Villarriana. Me parece de una manera muy evocadora, muy evocadora pues, de esta reconstrucción, que como él ya hablaba, la reconstrucción, y ahora comentaré más adelante este tema, es la teoría, no es un método científico estrictamente, sino que él hablaba de la teoría elástica de la restauración arquitectónica, ¿no? Elástica en el sentido de que no es un método cerrado, sino que elástica da de sí hasta un determinado, hasta una determinada interpretación. Bueno, yo aquí voy a poner ahora voy a mostrar una serie de dibujos de registro que yo estoy haciendo y que he hecho para poder intervenir en la Alhambra en distintos proyectos que son jardines. Claro, la Alhambra ahora mismo difiere mucho de la Alhambra original. Esta no es la Alhambra islámica medieval. La Alhambra que visitamos hoy es una Alhambra muy transformada por la época cristiana y por las etapas sucesivas y por la interpretación que se ha hecho de la ruina arqueológica a través del jardín. El jardín es el elemento base para intervenir sobre la Alhambra. Hay que hacer algo en la Alhambra, haz un jardín. ¿Quieres construir algo? Construye un jardín. Hay que hacer un camino, haz un jardín. El jardín aparece como el tema de reflexión para poder reconstruir. Y esta es la Alhambra que nos ha dejado la historia y Torres Balbás. Y entonces lo que he hecho ha sido justamente dibujar esos jardines, no dibujar la arquitectura, son dibujos de negativo, realmente dibujando los jardines de la Alhambra aparece la arquitectura de la Alhambra. En la Alhambra, la arquitectura o el jardín de la Alhambra no es un jardín aislado, no es un diseño independiente, sino que es el resultado, estos maravillosos jardines, esto es como Medina al-Sáhara, son jardines mesopotámicos, ¿no? En terrazas sobre el agua y paisajísticos. El jardín es un jardín arquitectónico, no es un jardín diseñado, es un jardín moderno, ¿no? Esto que estamos viendo es un jardín moderno. No es un jardín diseñado independiente, sino que es un jardín que está concebido a partir de la arquitectura. Existe una relación directa entre estos elementos. Igual que esto es un jardín mixto, jardín moderno, jardín antiguo de recuperación, el patio de los Arrayanes, magnífico este espacio que es un lugar
un lugar evocador. El agua es fundamental, ¿no? El agua, los jardines de la Alhambra el agua llega a través de un canal, de una acequia, y acaba dentro de los palacios creando fascinantes paisajes, ¿no? Este es el lugar más épico y representativo de la Alhambra. Es el Palacio del Sultán de Recepción. Aquí todo es magnánimo, magnífico, esplendoroso, y el agua lo que actúa es como un espejo que hace reflejar la realidad que vemos allí, ¿no? Que se construye la arquitectura pensando en el agua. Si el agua desaparece, yo he visto este espacio sin agua y es completamente distinto, ¿no? Un espacio pesado, si viene abajo y tal. Yo aprendí, por ejemplo, la importancia de la articulación de elementos intermedios y lo que ocurre, por ejemplo, en el Alhambra, que con un único material se pueden conseguir efectos muy distintos, ¿no? Esta idea de que con un solo material, como la arquitectura antigua, la sustancia, ¿de qué sustancia está hecha la arquitectura?, ¿no? Me permitió, por ejemplo, hacer esta instalación, los Reales Alcázares de Sevilla, que eran dos vidrios clavados en el jardín que, en función de la luz, cambiaban a lo largo del día y podían ser muros opacos o eran elementos que transparentaban o que reflejaban. Esta idea del velo islámico que aparece en la propia arquitectura y que se puede conseguir con un único material, y que por la noche era un lugar de proyección. El aprendizaje del material. O sea, en la Alhambra el material es muy básico, con un material muy básico, la tierra, el agua, se consiguen sorprendentes resultados, ¿no? Esta es la cubierta de la Torre de Comares, que es la representación del jardín también del paraíso, la bóveda celeste con la superposición de un jardín. Bueno, yo tengo dibujos sobre todos estos lugares, dibujos interpretativos de ese palacio, el patio de los leones, que es justamente lo contrario, es la casa del sultán, el espacio más doméstico y en el que se representan los jardines del paraíso. Y bueno, a mí todos estos dibujos me han ido, lo que he ido descubriendo ha sido la presencia de los jardines en cualquier detalle. En la Alhambra hay un jardín en una puerta, como hay también el jardín en un mozárabe, o hay un jardín en un azulejo, es decir, que es un microcosmos de naturalezas, ¿no? De distinto tipo, ¿no? O el Generalife, que es la casa del sultán de recreo, es el espacio mm, que está construido a partir de una línea de agua, que es una acequia, esa acequia que regaba el territorio y que ahora sobre ella se coloca el palacio de la arquitectura, ¿no? Bueno, y el agua, ¿no? Que en este caso, lo mismo que el agua en el patio de los Arrayanes es un espejo, digamos, en la representación del paraíso, aquí es el vergel, ¿no? Es el agua festiva, es el agua de recreo, ¿no? Entonces, estas son intervenciones de Leopoldo Torres Balbás, que lo que hace es trabajar en esa recomposición de la vegetación, rememorando por las formas de la propia Alhambra. O este jardín, un jardín construido, el Jardín de la Darbe, que es un jardín construido en el interior de la muralla, una muralla cristiana en cuyo interior se alberga este jardín exótico con palmeras abierto al paisaje, ¿no? Bueno, pues todo este registro de jardines permitió que un concurso en el que tuvimos la suerte de ganar, el arquitecto Álvaro Siza y yo, para intervenir en la Alhambra, en este espacio que veis, extramuro, pero un espacio patrimonial muy complejo para hacer un espacio de recepción de visitantes, en un espacio, un lugar que había unos restos arqueológicos de unos muros, unas acequias, y que se trataba de resolver un espacio para los 3 millones de visitantes al año que llegan al monumento. Un proyecto muy complejo, con un programa muy complejo, en un sitio muy desestructurado, y que nosotros, para trabajar, era un sitio muy concreto, como habéis visto, pero para trabajar lo que hicimos fue dibujos, estuvimos dibujando el territorio, la estructura territorial, las relaciones con las acequias, y integrando ese sistema de acequias que vemos aquí, el sistema de parata de agrícolas, las estructuras agrícolas, al interior de esta forma arquitectónica, creando estas estructuras de terrazas agrícolas que es esta la sección del proyecto que confronta una arquitectura con el monumento a partir de 3 escalas: la escala del paisaje, la escala del entorno y la escala de la persistencia arqueológica y restos, que son estos huertos, estas líneas de agua, los elementos de unos antiguos caminos, el paseo antiguo
de los cipreses, el camino viejo del cementerio y ciertas vistas sobre el paisaje, ¿no? Eso genera la forma, porque hay uno de los temas que creo más, y a partir de un jardín, ¿no? Unas formas que provienen de las propias condiciones del lugar. Yo entiendo que esta disociación y la crítica que puede haber desde la arqueología hacia la arquitectura se produce porque el arquitecto trabaja quizá a veces de una manera muy formalista en los proyectos, ¿no? Impone una forma. Y yo creo que efectivamente quizás las formas deberían de proceder o deberían ser el resultado de un proceso de identificación de elementos, ¿no? Con los que se entablan relaciones, ¿no? En este caso, con Álvaro Siza, el proyecto fue construir este jardín y a través de un sistema de maquetas y unos replanteos en el lugar que hicimos, porque el proyecto era muy complicado, no se hace en el estudio, se hace en el propio lugar. Un programa muy complejo que al final queda oculto por dos capas. Una capa de patios, esta estructura de patios que veis aquí, esta estructura de patio en torno a los restos arqueológicos, y un jardín, que es la cubierta, que es un jardín que está inspirado en los restos arqueológicos del entorno, ¿no? Y estas formas arqueológicas que crean una topografía, que es el punto de llegada a un jardín superior de llegada a la Alhambra, ¿no? Y que se desciende en sección debajo donde está la estructura de patios, ¿no? Esta secuencia de patios que llevan al ingreso a los palacios. Bueno, esta será la imagen. En definitiva era construir, pues eso, con una estructura de muros de contención, con huertos, en este caso también jardines, con pérgolas de sombras para el visitante. Estuvimos estudiando materiales y al final era un hormigón que llamamos hormigón Alhambra, que está hecho con una dosificación a partir de los restos, perdón, de la tierra de la propia Alhambra y que sería este hormigón Alhambra con el que se construiría este conjunto de muros, jardines, patios que llevan y láminas de agua y patios de agua que llevan hasta el interior de la Alhambra, ¿no? Y luego este otro trabajo que se produce en este sitio, que veis aquí, en los antiguos baños islámicos, en el interior del corazón de la Alhambra, donde estaba la mezquita de la Alhambra, y este baño islámico que está en conexión con un jardín y estos jardines que he comentado del Leopoldo Torre Balbar. Bueno, en este lugar que veis aquí, pues la Alhambra, trabajé en este espacio, un espacio muy conflictivo que ha tenido muchas transformaciones a lo largo de la historia. Ha sido baño islámico, luego fue una casa baño islámico, luego fue dentro de ese baño islámico estaba esto que estáis viendo. Después de la conquista se construyeron casas cristianas con patios donde vivía esta familia de músicos que juntaban la cultura popular con la cultura del momento. De aquí surge el Festival de Cantefondo, estas figuras, Ángel Barrios, este músico, pues crea una historia muy bonita dentro, una biografía muy bonita del monumento dentro de este lugar. Y cuando Torres Balbás recompone y restituye en un proceso de restitución arqueológica del lugar a su estado, digamos, entre comillas, original, que tampoco es original, hace este proyecto, como hablaba de teoría ecléctica y elástica, ¿no? Que hace esta recuperación de un baño islámico que acaba siendo a medio camino entre el baño y la casa patio, de la que quedan estos restos como persistencia de una historia, ¿no? Y que al final acaban en este jardín. Luego, en los años 70 se construye esta construcción que veis aquí, que es una construcción bastante terrible, que intenta rememorar la casa en la que vivió el músico. Y entonces, con todo esto, en un espacio que no tiene mucho sentido, del corazón de la Alhambra, con todo esto la Alhambra me encargó de hacer un proyecto que contara la historia esta, ¿no? Es decir, un proyecto que ponga en orden la historia de este lugar, ¿no? Y que el visitante, porque todo lo que ocurre alrededor de la Alhambra, fundamentalmente todas las recuperaciones, todas las intervenciones, tienen una dimensión científica, pero también están hechas con una función que es divulgativa y de conocimiento, ¿no?, a la sociedad. Y me encargaron este difícil proyecto que era contar la historia de este lugar. No tiene programa, sencillamente es poner en orden, entre comillas, toda esta historia. Yo entonces lo que hice fue trabajar como un arqueólogo, trabajé con arqueólogos y lo que hice con historiadores
y a partir de la información de los historiadores y arqueólogos, lo que hice fue trabajar con la estratigrafía de las distintas épocas de la historia y fui descubriendo, utilizando el dibujo como un modo de investigación, los documentos históricos los pasé a dibujos y también el mismo registro del lugar, me permitió llegar a obtener unas cartografías que identificaban todas las transformaciones que había habido en este lugar y donde se evidenciaban cosas que no se conocían solo por el mero hecho de superponerlas, ¿no? Y estar en contacto. En rojo, por ejemplo, era la forma original de la casa donde vivió esa familia, la transformación cristiana en el siglo XVI. En negro, el más oscuro, es lo que había del baño islámico, y en el otro color, en un gris en medio, entre no tan oscuro, pues sería la intervención de Torres Balbás de restitución con la nueva ampliación que se hace en los años 70. Y esto es una amalgama de construcción, destrucción, construcción, destrucción. Y en ese proceso se produce la intervención que empieza por dejar vistos ciertos elementos de la intervención de Torres Balbás, ¿no? Esta era la fachada histórica que tenía la casa donde vivía esa familia. Estos son dibujos de restitución de este lugar. Este dibujo, era el baño islámico, esta es en época cristiana, que se produce una ampliación y una destrucción del baño, y esto es lo que hace Leopoldo Torres Balbás, que devuelve el edificio a una situación mixta, ¿no? Mixta y que muestra la historia de este sitio, ¿no? Bien, entonces muestro algunos dibujos de estos registros que fui haciendo y que me han permitido, estos son constelaciones incluso de las bóvedas, todo tiene un sentido, ¿no? Las sombras de este lugar. La reconstrucción de este dibujo, un tanto piranesiano, arqueológico de la Alhambra, donde en rojo está la zona de intervención, los elementos más singulares con el agua y los jardines, y la intervención, que un poco la entendí como estos fragmentos superpuestos de la historia. Fabriqué estas maquetas que son como casi como set de grabación, porque ahora mismo, para entender este sitio, porque ahora mismo está todo tan superpuesto que es difícil entender los elementos. Esto me permitió, con esta serie de elementos, recuperar en esta intervención, recuperar un orden, un vector de movimiento histórico desde la parte de la época medieval hasta la época moderna, atravesando los baños, recomponiendo los recorridos, recuperando algunos elementos y acabar con la recuperación de 3 ventanas desaparecidas. Bueno, una primera ventana que había desaparecido en este punto, una segunda que había desaparecido y la creación de esta ventana nueva que daría a este jardín. En este elemento, pues lo que se hace es arreglar toda la vegetación, cerrar los huecos de esta construcción reciente y abrir en este hueco que he mostrado al principio. Solo queda una ventana Claro, esta construcción última de los años 70 se convierte también en un elemento patrimonial, ¿no? Forma parte de la propia historia del monumento. No se debe eliminar porque cuenta la historia esta de construcción-destrucción. Y bueno, esta ventana única que se deja, que permite la visión sobre el Palacio de Carlos V y la Puerta del Vino, y luego la apertura de esta ventana hacia el jardín, este nuevo hueco al jardín, un jardín arqueológico en el que estoy trabajando, con la recuperación de esta ventana y esta otra ventana y la recuperación de estos restos arqueológicos para el paseo en contacto con los jardines de Torres Balbás, donde se sitúan los elementos del músico. Es un proyecto de recuperación del lugar y también de proyecto museográfico de la historia de aquel sitio, en el que lo que he hecho ha sido utilizar los propios objetos de la familia que vivía allí, que eran compositores, el piano, la guitarra, los objetos culturales que tenía. Es como un set, entiendo esto como un set de grabación, como un espacio de paseo en el que el visitante entra por un espacio histórico que es el baño islámico, pasa por un patio cristiano y acaba en un jardín, pero a través de esta ventana, en un jardín evocando su tiempo actual, ¿no? Y esta es la recuperación que se hace del interior de la casa, en el que está muy destruida, ¿no? Incluso mira estas rozas que se habían abierto para colocar la iluminación en los años 70 y que a mí me dan pie para dejar en evidencia ese descalabro patrimonial, ¿no? En un momento de la historia, sobre un muro del siglo XI que está aquí, es el muro más antiguo de la Alhambra,
con este elemento. La recuperación de la ventana que había desaparecido de la antigua casa de la familia Barrios. Es un proyecto complejo, porque es un proyecto que tiene un montón de capas de superposición y entonces este es el muro islámico con los objetos de la familia en la que se van exponiendo pues, algunas referencias y legados culturales en relación con este paisaje. Una alfombra nueva que fabrico con el dibujo de la historia de la recuperación de este lugar de Leopoldo Torre Balbás, la nueva ventana que se abre al paisaje con un sistema de proyecciones que cuenta a través de documentos la historia de ese jardín y su transformación, y el piano del músico que se coloca en esa posición junto a la ventana, porque históricamente el músico cuando componía lo hacía dando a la ventana donde estaba el jardín, ¿no? Bien, entonces el proyecto al final es esta secuencia, ¿no?, de tiempo de la historia que acaba en esta ventana moderna, que en definitiva es como un belvedere, como los belvederes de la Alhambra, que se abren al paisaje y que acaban en este estanque de agua, que es otra ventana al paisaje, ¿no? Y donde se coloca Ahora estoy trabajando con este jardín arqueológico para recuperarlo para la visita, que también sea, como hacía Giacomo Boni, un espacio de la flora dei monumenti, como un espacio de vegetación para regenerar los propios jardines del monumento, ¿no? Yo vuelvo ahora a la azucarera, ¿no?, a la torre, al estudio de arquitectura, que me ha permitido tener una visión del patrimonio muy personal también, ¿no? Un director de cine, Juan Sebastián Boyain, un director de cine que hacía documentales sobre arquitectura, fue un día a entrevistarme para un documento que quería hacer la televisión y tal, y entonces me vio en este lugar, se quedó muy sorprendido porque me hubiera metido en esta fábrica. Le interesó más que lo que yo hacía, es el acto vital de meterse en el interior de una fábrica para ocuparla y vivirla, ¿no? Y entonces hizo un documental que se llama Un Encuentro, lo puedes encontrar en YouTube. Yo lo tengo aquí, dura 15 minutos, yo no sé si ver el documental o no. ¿Cuántos minutos? 15. Sono 12:15 quasi. E abbiamo ancora una relazione. Deve andare un documentario di 15 minuti. Lo possiamo vedere dopo. Sì, magari anche nel pomeriggio. Si queréis, Anche più tardi, nel lo pomeriggio. vemos más tarde, ¿no? Sí, Dopo, esatto. más tarde, Se ¿no? conviene. Ok, ok. Pues muchas gracias, esto era